otra vez a comprar. Miren el siguiente gráfico y entramos ya en este outlook que nos ha presentado Candriam en la jornada de ayer y que les hemos desglosado para que puedan ver al detalle de cómo se va a comportar la economía. Aquí está la portada de este Economic and Financial Outlook del mes de octubre. En este gráfico lo que se puede ver y lo que se va analizando es, primero, en un comportamiento global, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Y dice, en global, las cadenas de suministro centran gran parte de la atención de Candriam en este informe. Ven en la parte del gráfico, que está más a la derecha de su pantalla, cómo hay un movimiento de caída muy fuerte, pero no estamos a los niveles anteriores de descompresión de la cadena de suministros a la crisis del coronavirus. Sigue estando en ese entorno de 400, todavía el doble, más del doble de lo que teníamos al inicio del coronavirus, es decir, la compresión de cadena de suministro y esos problemas de la cadena de suministro siguen encima de la mesa, y lo que dice es que de esa manera es difícil que se puedan contener del todo los precios de las commodities en un momento actual en el que se toca pico. Dice que la reciente caída de los precios del petróleo ha sido compensada por ese movimiento de producción de la OPEP de 2 millones de barriles de petróleo, y dice que en ese entorno se va a $100. Vamos a ver, porque no está consiguiendo tener la fuerza necesaria para llegar a los $100. Dice que la inflación global habrá tocado pico ya, pero la política monetaria no ha terminado. Es decir, tenemos la inflación que sí que ha alcanzado el pico, pero no la política monetaria, el movimiento de aumento de tipos. Y tienen abajo un capítulo especial dentro de la fotografía global, fíjense en la importancia que da Candriam a China, en el que le sitúa con el gráfico que ven en la derecha de su pantalla de China Retail Sales, con un menos 13% de ventas minoristas sobre lo que debería tener en este momento, según la línea que ven ahí que marca la tendencia. Está un 13% por debajo, precisamente por el impacto de los lockdown. Ese es el punto principal que marca Candriam en el informe. Dice, siguiendo con el rebote del post-lockdown, la actividad está todavía viendo ese PMI de septiembre que ha sido tan malo, por debajo de los 50. Dice que las autoridades tienen que empezar a anunciar una serie de medidas que estabilicen el sector inmobiliario, que es clave para que salga la economía china. Tienen, por otro lado, dice Candriam, un movimiento de salida de la demanda global que le puede provocar también un movimiento de aumento de las exportaciones para mejorar su balance, y tiene también que ver de qué manera consigue un crecimiento que en 2023, dice, y esto es importante, también se va a mantener por debajo del 5%. Piensen una cosa, China iba a crecer este año, según su propio gobierno, según Xi Jinping, un 5,5%. Lo va a hacer un 2,9% según la media de la estimación de los analistas. Pero es que el año que viene ni tan siquiera va a recuperar el 5,5% que quería este año. Dice Candriam que, según sus cálculos, se mantendría por debajo del 5%, y debajo del 5% hay un abismo. Miren el siguiente gráfico que nos marca las claves después de haber visto global, China, Estados Unidos. En este gráfico de claves de Estados Unidos, ven en el gráfico de la derecha arriba de qué manera los tipos de interés y las peticiones de hipoteca están abriendo ya la boca del tiburón, movimiento hacia arriba del tipo de interés, disminución inmediata de la petición de hipotecas. Ven el movimiento, es una boca de Pac-Man, es un movimiento de Pac-Man que lo que hace es abrir en el momento que ve que las condiciones financieras no son las adecuadas. Tenemos también el movimiento que ven que le da mucha importancia, que tiene la cadena de suministros como driver fundamental de la inflación, en el gráfico de la derecha abajo, y de qué manera la inflación y ese supplier, esos inventarios que también veíamos en los gráficos ayer de Morgan Stanley y que son la clave fundamental conjuntamente con la inflación en estos momentos, esos inventarios y sobre todo esa facilidad para entregar producto todavía sigue un poco más alta de lo que debería. Dice Candriam que el ISM Manufacturas pues está marcándonos signos mixtos de algo de recuperación, sobre todo gracias a lo interno, al poder de la demanda interna, pero no de las exportaciones. Dice que hay más bienes y más servicios
aportando inflación de lo que debería y de lo que marcaba la tendencia. Ahora veremos más detalles de Estados Unidos. Y el siguiente gráfico, que nos marca las claves de Europa, destaca sobre todo en la parte del gráfico de la derecha arriba la confianza del consumidor, que lo ven así, pero bueno, rompiendo el suelo, con una confianza del consumidor en Europa que lleva a una recesión o a una depresión con un carácter muy profundo, porque la demanda interna va a tardar mucho en recuperarse con este sentimiento de confianza del consumidor. Y luego tenemos cómo está disparándose la inflación en el gráfico de abajo, línea azul clarita, inflación disparada, bueno, tan disparada que se sale del gráfico, si lo ven ahí, se sale totalmente del gráfico. Hay un punto que decimos, mira, déjalo aquí, da igual. Contra la negociación de salarios, que todavía tiene una estimación en el tercer trimestre de bajar un poquito y no dar esa segunda vuelta a la inflación. De ahí la preocupación del Banco Central Europeo y del conjunto de Europa sobre el crecimiento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios en España como mal ejemplo para el conjunto de Europa. Aún así, sí que hay un movimiento de subida salarial, pero no lo hace, por supuesto, a nivel de la inflación, porque sería un desastre económico. Aún así, en este entorno de caos que estamos viendo el conjunto de la economía, pues hasta eso puede estar encima de la mesa. Miren, sumario, resumen de los escenarios de Candriam para Estados Unidos. 60%, y aquí es importante respecto a Europa, 60% de un soft landing, de una recesión suavecita, llegando. Y en la parte de la derecha, que la Fed se haya equivocado. Vamos, vayámonos a la derecha, ¿no? Deben pensar ahora mismo, con el lío que nos está liando. En esa parte de la derecha sí habría una recesión profunda. Lo que dice Morgan, lo que dice Goldman Sachs, lo que dice JP Morgan, lo que dice la gran banca norteamericana, viendo los datos de la economía de Estados Unidos, es que estamos ahora mismo en la izquierda, pero caminando hacia la derecha. ¿Por qué estamos en la izquierda? Por el dato del tercer trimestre del PIB que vamos a conocer, GDP Now, que apareció en la jornada de ayer, decía más del 2,7% de crecimiento en el tercer trimestre, empujado por la inversión y por la demanda interna, perjudicado por el sector exterior. Dice aquí Candriam que en el Producto Interior Bruto en 2023 estará entre el 0 y el 1, lo cual ya empieza a decir, bueno, soft landing, pero tienes la duda de entre estar en 2023 entre el 0 y el 1. Y que este año el crecimiento será del 1,7 en 2022. Bueno, es imposible que crezca un 1,7 en la economía norteamericana, salvo que en el tercer trimestre se dispare, como está diciendo el GDP Now, en torno del 3%, 2,7%, y que en el cuarto trimestre no haya tampoco un trimestre ni en negativo ni en estanflación, es decir, en un movimiento que al menos mantenga el 1,5%, 2%. En ese caso sí podría verse el 1,7%. Y si miran en el lado de la derecha, que es el aterrizaje complicado, verán que incluso en ese escenario este año le da un 1,6%. Es decir, muy fuerte el tercer trimestre en Estados Unidos, más débil el cuarto trimestre en Estados Unidos, pero no mucho, en el entorno del 1, en lugar del 1,5%. Pero para 2023 ya veo una caída del 1,5% si nos vamos al escenario negativo, que le da un 40% de probabilidades. En ese escenario dice que a pesar de la caída de la actividad, la tensión en el mercado de trabajo y la inflación no dan síntomas de relajarse y por tanto la Reserva Federal continúa subiendo. Continúa subiendo significa que se va todavía por encima, de el 5%. Eso es lo que está planteando este 40%. Ven también ahí esa última hora de CNBC diciendo la intervención del Banco de Inglaterra, que ya ayer dio signos de empezar a gastarse los 60.000 millones de libras esterlinas de la intervención. Volviendo al gráfico, fíjense, la inflación se mantendría en el 2,5% el año que viene para un escenario que dice que es un aterrizaje forzoso y sin embargo se mantiene en el 3,8% en 2023 en el escenario de un aterrizaje suave. ¿Por qué en un aterrizaje forzoso la inflación disminuye más que en un aterrizaje suave? Pues la clave fundamental está en que al destruirse empleo en el escenario del 60% de probabilidades de un aterrizaje suave, al marcharse la tasa de desempleo al 4,8, 4,9%, más de 1 millón de puestos destruidos, en ese caso la Fed no puede subir tanto los tipos de interés. Es decir,
para que haya un aterrizaje suave en el conjunto de la economía, la Fed tiene que ver un freno en el empleo para no hacer de salvaje y tirar al freno y pisar el freno hasta que revienten los neumáticos del coche. Eso significa que ahora mismo estamos en el escenario del 40%. No sé si se han dado cuenta. Pero ahora mismo el empleo no está subiendo. La Fed sigue dando mensajes de que va a subir más y más y más. Y por tanto el escenario que más probabilidad tiene ahora, que es el del 60%, no se está cumpliendo. La Fed tiene manos libres para golpear, golpear, golpear y volver a golpear con subida de tipos de interés. Si este es el escenario para Estados Unidos, miren el escenario para Europa. Favorable, 40%. Recesión, 60%. Y en ese escenario se ve un decrecimiento de la economía, del GDP, en el lado rojo, primer uno de los números, GDP, 2022 crecimiento del 3%, pero 2023 caída del 1,3%. Bueno, esto tampoco concuerda con el movimiento que tienen ambas economías, porque en el peor escenario, y volvemos al gráfico anterior, en el peor escenario de Estados Unidos, 40% de probabilidades, su Producto Interior Bruto caería un 1,5%. Sin embargo, en el peor escenario de Europa, el Producto Interior Bruto caería un 1,2%. Uno tiene la demanda interna muy potente, otro tiene una demanda interna erosionada. ¿Cuál es la clave del informe de Candriam? Que el Banco Central Europeo no tiene margen de subida de tipos de interés, por lo que incluso entrando en una recesión, el Banco Central Europeo tendrá que confiar en la recesión, según este informe, para reducir la inflación. Es decir, el Banco Central Europeo hay un punto en el que ya no puede subir más tipos de interés porque la economía está destrozada y, sin embargo, Estados Unidos, aun con el movimiento de inflación no consiguiendo romper empleo, golpea, golpea y golpea. Y tira la economía porque tiene más margen por la demanda interna y por la poca destrucción de empleo. En Europa, con esta caída del Producto Interior Bruto de 1,2, la rotura, mejor dicho, de gran parte de los basics de la economía, empleo, sería trágica. Aunque, fíjense que el movimiento de caída en recesión sería menor para Europa, que solo sería un 1,2%. Ve la inflación en un escenario de recesión en el 6,5%, porque no puede el Banco Central Europeo seguir subiendo tipos, y ven la inflación en el mejor de los escenarios con un 5,5% de crecimiento de la inflación, porque ahí sí el Banco Central Europeo puede golpear un poco más la economía. China, siguiente gráfico, que como ven centra gran parte de la atención, no es todo Estados Unidos y Europa, sino que una parte del crecimiento se pone en ver cómo está China. Miren este gráfico siguiente de PMIs en septiembre, que como ellos tienen dos, el público y el privado, pues es mixto. El público no es Alicia en el País de las Maravillas, pero es Xi Jinping gozoso, pues ahí vemos un PMI que es mejor de lo que está marcando la visión, el algodoncillo que le pone a la economía para ver el PMI Caixin, y que ve la parte privada sería más negativa, no como en los tiempos de coronavirus. Fíjense que se sale del gráfico. El PMI en los tiempos de coronavirus se sale del gráfico. Tanto la parte de no manufacturas como la manufacturera. Y ven el movimiento que se está viendo también de ahora de declive en las no manufacturas, en la parte de la derecha del gráfico, y ven también de qué manera la velocidad del delivery, ¿no?, del servicio, sobre todo de esa cadena de suministros, va reduciéndose, pero con las nuevas órdenes ahora mismo, las nuevas peticiones subiendo. Miren el siguiente gráfico de China, que está marcando también cómo las ventas minoristas, lo veíamos antes en el gráfico de arriba a la izquierda, está a 13% por debajo de la tendencia. Vemos cómo el dinero y el consumo disponible en zonas urbanas en China está por debajo un 7% de la tendencia que debería tener, demanda interna más erosionada por esos tipos de interés en China bajando, para que la demanda interna tire del conjunto de la economía, y luego tenemos confianza del consumidor muy plana, después de haber tenido ese movimiento de caída en marzo. Tenemos ventas de automóviles volviendo a caer hacia abajo, tenemos consumo 15% por debajo de la tendencia,
en el gráfico de medio abajo, y tenemos la tasa de desempleo disminuyéndose también, sobre todo entre 16 y 24, después de un movimiento de subida que tuvimos. Centra Candriam parte del informe en la desaceleración del mercado inmobiliario. Como ven aquí, hay un movimiento de estabilización de los préstamos bancarios, pero hay una caída muy fuerte en residencial, sobre todo de viviendas iniciadas también. Movimiento de construcción residencial en el gráfico de la izquierda, de la derecha para ustedes, hacia abajo fuerte, y movimiento también de préstamos personales pues cayendo mucho. Vamos, que os rescata el sector inmobiliario tal y como está haciendo poco a poco, pero sigue rescatándolo, o China tiene un problema. Y aquí llegamos a la parte de entender cuánto va a crecer China. Este año, en el gráfico de más de la derecha de su pantalla, vemos un crecimiento real del Producto Interior Bruto del 2,9, estimación. Aquí creía China que iba a crecer un 5,5, viene de crecer el año pasado un 8,6%, y Xi Jinping se enfrenta ahora mismo a esa reelección, que no va a tener ningún problema, porque tampoco que tenga muchas dudas la gente sobre qué puede hacer. Producto Interior Bruto, no se vota eso. Entonces, Producto Interior Bruto con un 2,9% de crecimiento, 2023 ni tan siquiera se recupera el 5,5%. Eso decía antes, que el informe decía 4,4% por debajo del 5% seguro. De tal manera que si los lockdowns no dan un poco de respiro, la situación de China puede estar de estancamiento de su economía este año en el 2,9%, el año que viene por debajo un 4,4%, acercándose más a tasas del 3,5-4%. En el gráfico de en medio ven cuál era la tendencia de evolución del Producto Interior Bruto de China y cómo se ha quedado por debajo con fuerza ya este año, y sobre todo en la previsión que había en el forecast para los próximos años. Y ven en el gráfico de la izquierda cómo contribuye la exportación, la balanza comercial neta, contribuyendo hacia arriba, como es de esperar, la inversión también y el consumo también. Pero ¿qué está cayendo? Pues esa parte de balanza comercial es menor que el año pasado, se podría comparar con la de 2019, pero si comparamos con 2019, el consumo interno de China está ahora mismo en una situación muy débil, muy débil, muy débil. No al nivel de 2020 por el coronavirus, pero tampoco se puede ni medianamente comparar con el nivel de consumo que hubo el año pasado en China. Es que no hay comparación en los últimos años, desde 2012, de una caída o de un nivel de consumo en China tan bajo, lo que está provocando esa subida de tipos de interés. Ese debilitamiento de la demanda interna es lo que hace que el crecimiento de la economía china no pueda estar demasiado expectante al alza. Vemos el siguiente gráfico que nos marca Estados Unidos, y aquí esta frase que dice Candriam, que se mantendrán hasta que el trabajo se haya terminado. Vamos, que lo van a destrozar todo por el camino. Y aquí vamos a ver más rápido esto. Fíjense el movimiento previo y el revisado de Producto Interior Bruto en el gráfico de la izquierda, cómo el consumo privado sí que está tirando en la revisado, es el azul más oscuro, cómo está tirando más de lo que se esperaba, cómo el gobierno y el gasto del gobierno también está subiendo, está cayendo la inversión residencial de una manera más agresiva de lo que se esperaba al inicio, vemos las exportaciones también subiendo a pesar de ese dólar fuerte, vemos la inversión en equipamiento peor de lo que se esperaba, vemos la propiedad intelectual de determinados productos subiendo un poquito más de lo esperado, vemos las importaciones prácticamente en línea y vemos la inversión en estructuras más o menos también en línea de lo que se esperaba. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando la demanda interna, clave fundamental de cómo está la economía norteamericana. Aquí dice que el volumen final del consumo privado después de inventarios estaría muy fuerte. Dice que en el contexto del GDP no tiene esa fortaleza y hay una especie de gap ahí en el que se ha desacoplado. Ya se desacopló en la salida del coronavirus, como ven en el gráfico. Y ven, por otro lado, la demanda privada a nivel interno, como la disminución empieza a ser agresiva, quitando los inventarios. Y luego tenemos Producto Interior Bruto crecimiento con el indicador semanal. Aquí, en este caso, el indicador semanal va un poquito por arriba del Real GDP que nos está marcando en este gráfico. Vemos el siguiente gráfico donde vemos signos de moderación en rentas, sobre todo si ven el gráfico de la derecha, ven el movimiento de declive esperado que espera el mercado, el estimado, en la parte final. Y vemos también los precios, como también ven un declive importante que estaría en el entorno del 10-12% de caída marcada, estimada, para los próximos meses. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando ese movimiento de soft landing que veíamos
en el inicio de este informe de Candriam. Ahí vemos las diferentes opciones de un soft landing, con un crecimiento que en 2024 estaría en el 1% en Estados Unidos. Si hay un soft landing, si hay un aterrizaje forzoso en 2024, la recuperación sería solo del 0,2% y la caída en el 23 sería del 1,5%. Fíjense que dependiendo de cómo sea el aterrizaje, el comportamiento entre línea azul, verde, que sería medio, y el comportamiento de un aterrizaje forzoso es bastante diferente en este contexto. Ven en la parte de la derecha también cómo ha ido evolucionando en momentos de subida de tipos de interés, como por ejemplo el 90 o el 2001, y también del tiempo de la crisis financiera. De tal manera que ninguno de esos escenarios parece ser un GPS calcado a la situación actual, lo que da algo de tranquilidad también a los analistas de Candriam para entender que el aterrizaje suave puede ser una opción. Y aquí, en este gráfico, es una joya. Esto es el solomillo del solomillo de este informe de Candriam. Dice, lo importante es no repetir el error de 1980, en este gráfico que compara 1977-85, tasa de empleo, inflación y subida de tipos. Y dice, la Fed no pivotará hasta que vea claros signos de tensión inflacionaria ya muy relajada. Y ven aquí como hay un error de cálculo en 1975-85, en ese periodo, en los años 80, en los que una bajada de tipos de interés le lleva a cometer el error que provoca una subida del GDP, del PIB, del crecimiento de la economía norteamericana, lo ven ahí enmarcado en ese gráfico rojo, en esa línea roja, pero ve también un aumento del desempleo por culpa de esa subida de tipos de interés y un movimiento de inflación que no tiene el impulso que esperaba la Fed que con esa bajada de tipos pudiera tener. De tal manera que lo que dice aquí Candriam es no va a repetir el error, no va a reducir los tipos de interés en 2023, salvo que vea una ralentización de la inflación tan fuerte que le lleve a pensar que ahí sí puede ya meter la mano y reducir los tipos de interés. Y la probabilidad de estar en recesión, en el siguiente gráfico, que está marcando una probabilidad de recesión de los 10 años contra el 2 años, que estaría ya por encima de la del 2008 y de la del 2000. JP Morgan, Jamie Dimon, ha dicho esta noche que la probabilidad ya es muy alta en los próximos 6-9 meses, incluso hablaba de 12, pero que incluso en los 6 meses la probabilidad de recesión, que en este gráfico se ve muy claro que vamos caminando hacia ella, pues es prácticamente evidente. Y si ven el siguiente gráfico, dice la probabilidad de estar en recesión es muy baja sobre esos 2 periodos, esos 2 trimestres consecutivos que se vivió en el primer semestre del año. Dice Candriam, la probabilidad, por lo que vemos en estos gráficos, en un modelo multivariable, es que todavía no estamos en recesión. Este es el gráfico que le mola a Powell y a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, para intentar ver no cómo se unen el 10 y el 2 años, sino de qué manera con un gráfico multivariable, se puede ver claramente cómo juntando el ISM manufacturero con nuevos pedidos, con la confianza del consumidor, con el cambio de 12 y 3 meses, vamos, mete ahí de todo en la olla, y en la tasa de desempleo se ve un movimiento que todavía no estaría marcando de lejos que ahora estaríamos en una recesión, sino que la recesión estaría a 6 meses vista al menos, tal como ha dicho JP Morgan esta noche. Este informe de Candriam me está apuntando exactamente lo mismo en este gráfico, que todavía no estamos en una recesión. Y para terminar, el GDP Now de la Fed Atlanta, que ven aquí en el tercer trimestre, que de ver a mitad de septiembre que podíamos estar en negativo, a remontar muy fuerte, hasta ver un GDP que en el tercer trimestre marcaría un cambio del 2,9%, mejorando y rompiendo, miren la parabólica que hace al final, en la estimación que prevé ya la Fed de Atlanta, que será el tercer trimestre. Mercados en negativo, quedan 7 minutos para la apertura del viejo continente, IBEX 35, 0,6% en futuros más o menos de caída, Hansen ha venido con una caída del 3%, el tecnológico norteamericano en futuros está a 0,6%, el Nasdaq 0,6% también en el S&P 500. Miren el dato clave en el día, 3.589. Como se rompa hacia abajo,